Bienvenidos, estamos en esta lección número 9 del curso de Salmoterapia. Estamos sanando a través de los salmos, de estos textos tan poderosos, de estos textos que además de que se encuentran en la Biblia, que los podemos encontrar, pues varias religiones, varias sectas, varias congregaciones utilizan los salmos, pero difícilmente lo podemos encontrar desde el punto de vista de la salmoterapia. Recordemos, la salmoterapia, como la estamos enseñando en este curso, es cuando estamos descubriendo al Padre bueno, ¿sí? El Padre bueno. No es el Padre castigador, no es el Dios castigador el que, el que vamos a ver en estos salmos, y sobre todo en este salmo que vamos a ver hoy. Hoy es uno de estos salmos que son poderosos y que si tú no los analizas desde el punto de la perspectiva del Padre bueno, vas a encontrar que a lo mejor podrías pensar que es un Dios castigador, ¿sí? ¿Qué salmo vamos a ver hoy? Ya ven que hemos estado brincando de un salmo a otro. Hoy vamos a regresar al orden normal. Vamos con el salmo número 6. Habíamos visto el salmo 5, luego vimos el 41. Nos regresamos al salmo número 6. Te recomiendo que si no has entrado a ninguno de los cursos, a ninguna de las lecciones de la salmoterapia, te regreses al salmo, a la lección número 1, para que vayas entendiendo. Es muy importante, sobre todo los dos primeros salmos de los que hablamos, son muy importantes para entender este curso de salmoterapia, ¿sí? Y entonces el salmo número 6, ¿qué nos dice? Este salmo es muy importante porque nos habla de la angustia, nos habla de la aflicción, en este caso del rey David, que fue quien lo escribió, y la confianza que tenía de que Dios lo va a escuchar y que haría justicia. Recordemos lo que Dios le dice a Samuel, que dice: desde el primer momento que tú intentaste hablarme, yo ya te había escuchado. Entonces aquí David tiene la confianza de que Dios lo va a escuchar. Y también tiene la importancia de que existe la compasión y existe la misericordia de Dios, ¿sí? Entonces, cuando caemos en un agujero, cuando tenemos problemas, cuando parecen que las cosas no nos van bien, ¿qué estoy aprendiendo de ello? Eso sería lo más importante saber, ¿sí? Bueno, dentro del Salmo número 6 vamos a hablar entender cuando David suplica a Dios que lo rescate de su problema. Y ahorita soy yo. Yo voy a estar en el lugar de David. Y entonces el Salmo número 6 me va a hablar yo suplicándole a Dios que me rescate de mi problema. Eso va a ser lo más importante. Luego también dice: yo creo que estoy sufriendo porque Dios me está disciplinando. Algo tengo que aprender. Es por mi bien, pero no porque sea el padre malo en ningún momento. No es el padre castigador. Es el padre que corrige a su hijo porque quiere un bien para él, ¿sí? También a David le recuerda a Dios que si muere, no podrá invocarle. Si yo voy a morir, pues, si yo muero, pues ¿quién va a invocar? ¿Quién lo va a alabar? ¿Quién lo va, quién va a recordar su sanación y quién le va a dar gracias a Dios? Y también David confía en Dios porque lo escucha, sabe que Dios va a hacer justicia. ¿Qué enseñanzas vamos a tener en el Salmo número 6? Esto yo te recomiendo, las enseñanzas, que son, bueno, hizo yo un resumen, pero principalmente tú vas a ver qué enseñanza tiene Dios para ti en este momento. No tanto lo que yo te vaya a sugerir, pero puedes tomar en cuenta lo que te estoy diciendo, ¿sí? Una primera enseñanza es la importancia de la atención a Dios en las oraciones y de clamar, de que clama. La oración es clamar a Dios, el pueblo clama a Dios. La segunda es la compasión y la misericordia de Dios, tenerla siempre, siempre, siempre presente. Otra es la importancia de la humildad, que es tan difícil en estos tiempos,
y la disciplina divina. Tú tienes un orden divino que tienes que mantener. Y bueno, y el equilibrio de la justicia, y también es importante, esta justicia va siempre de la mano de la misericordia de Dios. Y vamos a ver el Salmo ya, que en su presencia, ¿no? Y dice Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Muchas veces pensamos que Dios se enoja, que hay ira en Dios. Eso es una mentira cuando hablamos de la ira de Dios. Podemos ver en los pueblos, podemos ver principalmente en los salmos, que se hablaba que Dios se enojaba. Pero si tú tienes un concepto de que Dios todo lo puede, todo lo sabe, cuando eres tan poderoso no te enojas, ¿sí? De repente estamos pensando que Dios nos va a castigar, pero porque nosotros estamos pensando poniéndole a Dios un pensamiento humano. Yo voy a castigar al que se porta mal. No, esto yo estoy entendiendo que, que Dios es el Padre bueno, ¿sí? Que no te va a castigar, dice Dios, no me reprendas en tu enojo ni me castigues con tu ira. Porque aquí principalmente Dios no se enoja, pero aquí empiezas tú a tener un arrepentimiento cuando hiciste algo malo. Si tú sientes que Dios se enojó, aunque Dios no se va a enojar, lo vuelvo a repetir, Dios no se enoja. Si tú sientes que hiciste algo en contra de las enseñanzas de Dios, lo que tienes que trabajar tú es dentro de tu sanación. Porque quien tiene el problema eres tú. Dios no tiene el problema. Él no está enojando. Él no está generando su ira. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer yo para sanar el enojo que yo creo que hay en Dios? ¿Qué puedo hacer para yo sanar la ira que yo creo que hay en Dios? Porque yo yo soy responsable de mi vida, yo soy responsable de lo que yo haga. Dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Entonces aquí ya estoy cayendo en la cuenta de que no estoy bien, de que hay una desarmonía en mi cuerpo, la enfermedad son desarmonías. Y le dice, sálvame, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Cuando estamos enfermos, cuando estamos en desarmonía, no voy a ser feliz. Va a haber dolor en mí. ¿Por qué? Porque no está la armonía, porque no estoy en congruencia con Dios. Si ves, el problema es en mí, el problema no está en Dios. ¿Sí? Mi alma también está muy turbada. Y claro que sí, porque una enfermedad es a nivel física, mental, emocional y espiritual. Su alma está turbada. Oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y la gran pregunta que te diría Dios, ¿hasta cuándo también? Cuando tú le preguntas, ¿hasta cuándo voy a seguir sufriendo? Y Él te la podría regresar. ¿Hasta cuándo vas a voltear tu rostro hacia mí? ¿Hasta cuándo vas a dejar de cometer esas acciones que te llevan a la desarmonía? ¿Hasta cuándo? ¿Sí? 4. Vuelve Jehová, libra mi alma, sáname con tu misericordia. La misericordia de Dios ya la tenemos. Él te va a perdonar siempre. De esos errores que tú has cometido, siempre, siempre, siempre lo vas a tener. Porque no estamos viendo al Dios castigador, estamos viendo al Dios de amor que te va a orientar. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seot, ¿quién te alabará? ¿Sí? Si yo llego a fallecer, si no estoy yo, quién va a alabarte, Señor? Entonces tengo que entender que tengo que estar alabando a Dios. Y no tengo como una obligación, sino que si Dios me está dando sus bendiciones, tengo que dirigir mi mente hacia Él y alabarlo. No solamente si estoy al- en la orilla de la tumba. No, siempre en cada acción que hagamos es alabar a Dios, ¿sí? Alabarlo. Y principalmente darle gracias, reconocer todas las bendiciones que nos da, reconocer los talentos que nos ha entregado, pero también las bendiciones que diariamente tenemos. Diariamente nos está llenando de bendiciones. 6.
me he consumido a fuerza de gemir. Siempre cuando tenemos un problema, tenemos que tocar fondo. Y entonces cuando tocamos fondo, me voy consumiendo. Y el gemir nos habla del sufrimiento. Me voy consumiendo en sufrimiento. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Porque las lágrimas no son malas, las lágrimas son para limpiar tu alma. Entonces te vas a consumir y vas a ir limpiando esos errores que has cometido, esos problemas de desarmonía. Riego mi cama con lágrimas, significa que hay un nivel de sufrimiento porque yo estoy reconociendo que he hecho daño, que he hecho mal. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envenenado a causa de todos mis angustiadores. ¿Sí? Se han envejecido, perdón. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Cuando me doy cuenta que otras personas no están pensando como yo, llegamos a sufrir. Y sufrimos mucho porque a veces creeríamos que todo el mundo debe pensar como yo pienso. No es cierto. No es cierto. Cuando estás del lado de Dios, si Dios está contigo, ¿quién va a estar en contra tuya? Ya lo vimos en otro salmo, desde el Salmo 23, del Salmo 91, que ya vimos. Dice, apartados de mí todos los hacedores de iniquidad. Este es un alto que estás haciendo en tu vida. Apartados de mí todos los hacedores de iniquidad. Ya te diste cuenta que tocaste fondo. Ahora le estás pidiendo que se aparten. Pero tú tienes el poder de decir, me voy a retirar. ¿Cuál es tu situación de pecado? ¿De dónde está saliendo el pecado para ti? ¿De dónde está saliendo la desarmonía? Haz un alto y elimínalo de tu vida. Eso que te está causando, que te está llevando, quizá te está llevando al placer y es agradable, pero te está llevando a un problema. Recordemos algo de lo que dice la Biblia, que dice que si tu mano es ocasión de pecado, o digo, tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Si tu mano es intención de pecado, pues córtatela, ¿sí? No es que te cortes la mano, no es que te saques el ojo, significa que hay que quitar aquello que te está llevando a alejarte de Dios. Y continuamos, porque Jehová ha oído la voz que yo lloro. ¿Sí? Jehová ha oído mi ruego. Dios te va a oír siempre. Siempre, siempre, siempre te va a oír. Ha recibido Jehová mi oración. Cuando ya toqué fondo, fíjate cómo va el orden. Cuando ya toqué fondo, ahora viene lo más importante. Me doy cuenta que Dios siempre me está escuchando, que Jehová siempre me está escuchando, que Jehová está recibiendo mi oración. Pero solo cuando toco fondo. Cuando no he tocado fondo, estoy reclamándole los versículos anteriores, reclamándole, no me dejes solo, ¿no? Gracias, Padre, porque escuchaste mi oración. Gracias. Y 10. Me avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Ah, caray. Entonces, cuando tú tomas en cuenta que Dios te ama, que Dios te da misericordia, que Dios ha escuchado tus bendiciones, tus oraciones, se avergonzarán y se turbarán mucho tus enemigos. ¿Sí? Cuando cambio yo, estoy haciéndoles daño a mis enemigos. Mis enemigos se van a enojar, van a empezar a sufrir mis enemigos porque yo estoy con Dios. Fíjate qué dolor tan grande para ellos y qué bendición tan grande. Se volverán y serán avergonzados de repente. ¿Sí? Esta versión que tenemos del Dios que ama, el Dios que escucha tu oración, el Dios que es misericordioso, cuando lo ves desde este punto de vista, este salmo es diferente. Si tú lo hubieras leído antes, o si lo has leído antes, este salmo, sin el orden que yo les digo, pensarías que este salmo solamente es para reclamarle a Dios. No le está reclamando a Dios. Está llevándote Dios a que toques fondo, y cuando tocas fondo te das cuenta de la misericordia de Dios y te das cuenta de las grandes bendiciones que Dios te ha entregado. Te recomiendo que veas, que sigas este salmo con la dinámica que llevamos, y ponme en la parte de abajo qué propones, qué
qué es lo que, cómo te sientes después de llevar estos salmos, cómo va tu salmoterapia, qué has sanado, cómo estaba tu vida antes de empezar la salmoterapia, cómo está la vida ahora, ¿sí? Oro y miel para ti y tu familia siempre.